Los investigadores de lo paranormal y de monólogos autodidactas, Ed y Lorraine Warren, con cientos de casos atendidos y estudiados sobre lugares embrujados, posesiones demoníacas, eventos poltergeist, entre otros, han sido figuras controvertidas dentro del ámbito paranormal. Existen opiniones divididas sobre su trabajo, lo que ocasiona que varíen considerablemente acerca de sus investigaciones. Sus creencias personales y enfoque, como creyentes católicos devotos, y su creencia en la existencia de demonios, además de entidades malévolas, influyó en la forma que realizaron sus investigaciones paranormales. A menudo veían los fenómenos como manifestaciones de lo demoníaco. Es por ello que se presentaron muchísimas dudas acerca de sus investigaciones, ya que dejaron de lado la posibilidad de que fueran resultados de alteraciones psicológicas, originando las críticas de los escépticos y científicos. Sin duda alguna, hayan usado el método que quisieran, la contribución a la investigación paranormal de los Warren fueron extensas y sobre todo tipo de fenómenos paranormales, lo que ha ayudado a popularizar el estudio de casas embrujadas, posesiones demoníacas y otros eventos inexplicables. Su trabajo ha influido en la cultura popular y en la percepción de lo paranormal, por lo que debemos considerarlos como los pioneros y principales expositores de nuestra era. Durante la investigación que realizaron Ed y Lorraine Warren en West Pittston, Pensilvania, casa de la familia Smurl, creó una atmósfera de tensión y terror alrededor de cada uno de los integrantes. Una semana después de que Jack y Janet contactaran a los Warren, iniciaron los sucesos más impactantes de esta historia. Comenzamos. Después de la reunión inicial con la familia, escuchando sus testimonios en persona y después de explorar la casa, los Warren decidieron que parecía genuino y que valía la pena investigarlo y comenzaron con su proceso habitual de traer a su equipo durante un periodo prolongado de tiempo para documentar y reflexionar sobre posibles soluciones para la familia. Después de varios meses que todo el equipo de documentación estuvo viviendo con la familia y experimentando actividades extrañas, como muebles literalmente sobre ellos mismos, junto con muchos otros sucesos ya previamente relatados. Si no has visto la primera parte, te dejo el link en este momento. Las manchas en las paredes y los ataques a cada miembro de la familia continuaban. Lorraine finalmente llegó a la conclusión, después de tener una visión dentro de la casa, de que estaban lidiando con un total de 4 entidades. Uno se presentó como una mujer de avanzada edad, quien la definió como un ser que no era una amenaza para la familia, solo que permanecía retenida contra su voluntad dentro de la casa. Un segundo ente se trataba de una mujer más joven que estaba enojada y resentida, por lo que podría ser muy violenta. El otro era un hombre que le quitó la vida a su esposa y a su amante. Él fue linchado por una multitud vengativa 100 años atrás. La entidad final era la de un demonio, y este demonio no solo era fuerte para mantener a las otras 3 entidades bajo su control, sino que las usaría para fortalecerse y causar estragos en la familia para sembrar discordia, ansiedad y miedo. Estos sentimientos eran lo que mejor lo alimentaban, además de hacerlo más fuerte. Después de llegar a esta conclusión y habiendo obtenido la información suficiente, los Warren hablaron con el padre McKenna, quien era un exorcista sancionado por el Vaticano y que había trabajado con ellos por más de 50 ocasiones en casos separados en el pasado, por lo que lo demoníaco le era muy familiar. Pero, después de su llegada e intento de exorcismo, la actividad solo aumentó en agresión y hostilidad. Además, por alguna razón, ya no estaba atado a la casa, sino a los propios miembros de la familia. Jack comenzó a tener horribles visiones de la criatura en el trabajo, al igual que su padre, junto con la continua actividad paranormal que tenían lugar en su casa. Su hija Karen enfermó gravemente con una fiebre muy alta que los médicos no pudieron diagnosticar en ese momento y casi muere. Varias de las otras chicas también fueron visitadas por la repugnante presencia esa noche, como lo fue y siguió siendo Janet. El demonio comenzó a atacar físicamente a la familia con mayor frecuencia, causándoles rasguños y cortes punzantes en sus cuerpos en momentos aleatorios, así como marcas de mordeduras profundas y moretones. Aún tratando de ayudar a la familia a deshacerse de esta criatura y temiendo por la integridad de la familia atormentada, los Warren convencieron a los Smurl para que permitieran que se llevara a cabo un segundo exorcismo, y el padre McKenna los visitaría nuevamente para realizar un segundo exorcismo meses después.
A principios de la primavera, durante este ritual de expulsión demoníaca, este evento fue videograbado. Cuando se reprodujo el video después del hecho, se revelarían múltiples entidades riéndose y reprendiéndolos por los esfuerzos, advirtiéndoles que se arrepentirían, que serían ahogados y quedarían incapaces de moverse en los siguientes días. Desafortunadamente, el segundo exorcismo también fracasó, lo que ocasionó manifestaciones aún más violentas de ese demonio. Los Smurf intentaron alejarse de todo por algunos días, incluso por unos pocos, por lo que decidieron irse de campamento a las montañas Pocono. Pero este mal los seguiría hasta ahí, atormentándolos donde quiera que fueran, sin darles descanso, relajación y mucho menos paz. Al regresar a casa después de este viaje, ya desesperados cada vez más, decidieron comunicarse con un programa de televisión local llamado Lo que la gente habla, esperando que alguien los pudiera ayudar. Sin embargo, permanecieron en el anonimato durante la entrevista o llamada de ayuda. Sin embargo, quedaron sin respuesta, pero este demonio parecía tomar represalias contra ellos al hacerlo. Una vez Janet sería arrojada contra la pared, y Jack experimentaría algo realmente aterrador y nuevo al despertar. Una mañana muy temprano, preparándose para el trabajo, antes de que saliera el sol, una lluvia ligera golpeaba el cristal de las ventanas exteriores mientras se vestía y empezaba a recoger sus cosas para salir a su jornada habitual de trabajo. Bajó las escaleras y fue recibido por una criatura horrible y repugnante. De pie, frente a la puerta principal, había un ser monstruoso cuya cabeza casi tocaba el techo. Parecía una horrible amalgama de un hombre y un cerdo de pie sobre sus dos patas. Chilló y corrió hacia él, pero cuando cayó sobre las escaleras lastimándose la espalda, la criatura se detuvo justo frente a él, cara a cara, gruñendo justo antes de desaparecer. Por lógica, esta manifestación perturbó y sacudió a Jack hasta el fondo de su ser. Esa misma mañana, poco después de que Jack se fuera a trabajar, porque aún aterrorizado, había que mantener a la familia, si alguna vez querían tener la oportunidad de escapar de este infierno que alguna vez fue su hogar. Janet fue despertada por una mano que atravesó el colchón y agarró la parte superior de su cuello, atrayéndola hacia él, asfixiándola. Después de estos eventos, se escucharon horribles gruñidos como los de un cerdo provenientes del interior de las paredes. Ahora es agosto de 1986. Los Smurf sintieron que el riesgo ahora era inmenso, por lo que pensaron en la necesidad de que su historia llegara a una audiencia más amplia, para que de alguna manera o en algún lugar alguien pudiera ayudarlos a liberarse del tormento que era vivir así. Pronto el periódico Wilkes-Barre Sunday les concedería una entrevista, pero en lugar de que alguien leyera y acudiera de inmediato a su ayuda, su hogar se convirtió rápidamente en una atracción turística. No pasó mucho tiempo en estar repleto de curiosos, reporteros escépticos, incluso acampando afuera de la casa de los Smurf. Había gente a todas horas del día y de noche. Además, algunas personas particularmente raras incluso se acercaron y miraron por las ventanas de la casa. Algunos vecinos, que habían visto y oído cosas extrañas provenientes del pequeño dúplex, comenzaron a volverse contra ellos. Se dio la creencia de que la familia estaba inventando algún tipo de historia para intentar ganar dinero. Sin embargo, a pesar del tormento ahora dentro y fuera de la casa, los Smurf serían contactados por una medium llamada Mary Alice Brinkman, quien se ofreció a reunirse con ellos. Al conocer a la familia y caminar por la casa, Mary también tuvo la convicción de que había 4 entidades dentro de la casa, 3 espíritus humanos y uno que nunca había sido humano. Corroboraron así la creencia de los Warren sobre la situación. Ella, sin embargo, llevaría las cosas un poco más lejos. Identificó a la mujer de avanzada edad como Abigail, el hombre asesinado como Patrick y el espíritu malhumorado y violento como la esposa de Patrick, y la cuarta entidad, por supuesto, no pudo ser identificada por su nombre, pero de hecho era un demonio muy poderoso. La cobertura de la prensa, a pesar del ridículo y el conocimiento positivo de Mary, empujó a la diócesis católica de Scranton a la acción, ofreciéndose a hacerse cargo de la investigación, y mientras tanto, los Warren no se dieron por vencidos con la familia, sino que se acercaron a más sacerdotes y organizaron un exorcismo masivo con la participación de 4 sacerdotes, así como múltiples grupos de oración. El ahora obispo McKenna entró por tercera y última vez, realizando un exorcismo en la casa de nueva cuenta para la familia.
El ritual, al menos por un tiempo, pareció funcionar, porque después de todos estos esfuerzos y la intervención del obispo Makina, no hubo más disturbios durante unos 3 meses. Pero cuando llegó el invierno ese año, justo antes de la Navidad de 1986, Jack volvería a ver a la criatura que lo atormentó durante todos esos años. Sin embargo, esta vez le hizo señas para que le permitiera tomar el control. Jack tomó el rosario que traía en el bolsillo que le había sido regalado por la iglesia. Rezó tan fuerte como pudo y esta vez el demonio desapareció. Nunca más se le volvió a mostrar. Sin embargo, los olores pútridos y las manifestaciones violentas volvían y continuaban día tras día. Frustrados, sin esperanza y agotados, los Smurl para este punto habían ahorrado lo suficiente como para dejar ese temido dúplex en Chase Street y decidieron que era tiempo de buscar un nuevo comienzo, esperando esta vez sí conseguirlo. Entonces, cuando finalmente se mudaron a una ciudad completamente nueva, una donde el acoso de la prensa y el ridículo no los alcanzaría, pero tal como el patrón mostrado anteriormente, el demonio no parecía estar atado a la propiedad, sino a la familia. La actividad comenzó casi tan pronto como se mudaron. Después de las primeras noches de descanso en su nuevo hogar, los eventos comenzarían una vez más. Tomaría un tiempo y un proceso bastante laborioso por parte de la iglesia, pero en 1988, con un cuarto exorcismo, por fin había llegado la paz para la familia Smurl. Al parecer, esta fue la solución definitiva y pudieron vivir tranquilos hasta el momento. Hay algunos detalles que quisiera mencionar derivados de las historias que hemos estado investigando. Es posible que las renovaciones realizadas, en especial de las casas antiguas, puedan despertar espíritus dormidos o fantasmas. Quizás esto fue lo que sucedió con los olores que desprendían. Es muy difícil saber si los ataques perpetrados a Janet fueron responsabilidad de una o varias entidades demoníacas. Pero la pregunta más importante aquí es, ¿cómo fue que estas entidades que nunca fueron humanas llegaron a la casa? En mi particular opinión, considero que la acumulación de energía negativa los atrae como abejas a la miel. Es posible que disfruten o se alimenten del sufrimiento humano. Esto solo se da en el sentido derivado del odio que tienen hacia las almas humanas. Quizás ya que se instalan en nuestras vidas, ocasionan más sufrimiento y tristeza para seguir alimentándose, volviéndose un círculo virtuoso de miseria y dolor. En última instancia, odian tanto la vida que su objetivo es terminarla y el alma llevársela al infierno. Una manifestación de esta magnitud, con todas estas características, debieron provenir de un demonio muy poderoso, cuya tarea principal era infligir desesperanza y frustración para alimentarse. Desafortunadamente, las decisiones que tomó la familia en hacerlo público nos deja muchas dudas de la veracidad de esta historia. Al final del día, la conclusión es suya. La historia de los Smurl fue inquietantemente legítima o simplemente otra historia inventada con el objetivo de conseguir dinero, siendo la creación de unas mentes quebradas que aseguraron haberlo experimentado. Hazme saber tu opinión en los comentarios. Eventualmente los Smurl publicaron un libro llamado The Haunted en 1988. Las finanzas o el éxito que hayan tenido con este libro nunca fue revelado, al menos no en esta investigación. Si piensas leerlo, es extremadamente importante examinar el escenario desde todos los ángulos antes de sumergirte en la historia. Esto ha sido todo por hoy. Antes de que te vayas, te recomiendo visitar nuestro canal. Si te gusta el contenido que ofrecemos, no dudes en suscribirte. Apoya al canal con un me gusta para saber si son de tu agrado las historias de los Warren. Déjame en los comentarios tu opinión. Siempre es importante leer qué piensas de estos casos. Recuerda que esto fue el Misteriverso, el universo del misterio, el terror y lo paranormal. Hasta luego.